Bueno, y estamos aquí en estudio, realmente es muy grato hablar con Facundo Lucero, politólogo, chaqueño, además con gran experiencia a nivel nacional, también con un análisis y una agenda internacional que nos permite, de alguna manera, a 48 horas y un poquito más, hacer un análisis de lo que realmente pasó en Buenos Aires. ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá de vuelta, ya la siento en mi casa. Bueno, pero así es, sin duda que es. Bueno, sorprendido con los resultados del pasado domingo en Buenos Aires, digo, porque dicen que la elección se nacionalizó. Entonces nosotros que estamos aquí en Chaco tenemos que sorprendernos, si dicen allá en Buenos Aires así. Así es. Se dice que de alguna manera, si bien Buenos Aires es como el electorado más informado y más demandante, si se quiere, con respecto a los candidatos, también se dice que anticipa el humor nacional en muchas cosas, ¿no? De alguna manera a eso apostaron las fuerzas, sobre todo las que tienen el gobierno nacional, para intentar nacionalizar la elección, y después por ahí las fuerzas un poco más chicas, como Rodríguez Larreta y demás, a municipalizarla, ¿no? A intentar hablar de los problemas de gestión más locales, ¿viste? Decir, che, nosotros cuando estábamos gobernando pudimos hacer tal o cual cosa desde la jefatura de gobierno, pero por ahí el gobierno nacional no. Fíjate que la campaña fue muy nítida, muy clara. Adorni es Milei. Fue su único mensaje de campaña. No hablaron de absolutamente nada del tránsito de la ciudad de Buenos Aires o la basura. No fueron esos temas los que trató de imponer el gobierno, y de alguna manera esa fue la realidad, ¿no? La sorpresa de que haya ganado el gobierno nacional, La Libertad Avanza en Buenos Aires, no fue tal. En algún punto los números ya venían anticipando una muy buena performance de Adorni. Lo que sí fue, si se quiere, llamativo o significativo fue que el PRO, el oficialismo, pierda esta elección saliendo tercero, en el tercer lugar, y que de alguna manera rompe con la racha de oficialismos ganadores en sus legislaturas provinciales, ¿no? Fue el primero que pierde la elección y que la pierde significativamente, ¿no? Estrepitosamente. Sí. Exactamente, porque estamos hablando de una elección donde anteriormente había sacado prácticamente la mitad de los votos y ahora llegó apenas a 15 puntos, ¿no? Venía ganando desde el 2007, claro, pero claro, sí, o sea, era una máquina de ganar exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, y esta es la primera elección que se pierden. Así que ahí hay un punto de análisis, me parece uno de los más importantes. ¿Qué le está pasando al PRO en este proceso de descomposición? No es como una de las primeras enseñanzas que nos deja esta elección en Cava, que es que La Libertad Avanza le está caminando no solamente el discurso, sino también la sociología. Es decir, muchos de los votantes que eran del PRO se fueron a La Libertad Avanza, no solamente sus dirigentes. ¿sí? La Libertad Avanza ganó en Recoleta, en Núñez, en Palermo, en un montón de bastiones del PRO muy fuertes. Y ganó La Libertad Avanza con contundencia. Entonces, esta fuga de dirigentes también se ve como una fuga de votantes, ¿no? Por un lado, Rodríguez Larreta le caminaba el discurso más tecnócrata, más de gobierno, más de un equipo de gestión muy eficiente, pero también el discurso más de derecha se lo caminó La Libertad Avanza. Entonces se quedaron sin ángulo, se quedaron sin discurso para poder seguir dialogando con los que eran sus votantes históricamente. Y este proceso se ve también ya desde la dirigencia, ¿no? Que en este que voy y que vengo con el gobierno nacional, donde no pudieron terminar de integrarse en una fusión, la verdad es que La Libertad Avanza hoy no tiene muchos incentivos para pactar fusionarse con el PRO de Macri. Porque si ya tiene sus votantes y ya tiene unos cuantos de sus dirigentes, ¿qué incentivo tiene para ya está la marca, ahora? ¿no? Ya está la marca también. Esto se puede trasladar a provincias porque tenemos aquí a Lisandro Almirón en Corrientes, en nuestra queridísima vecina provincia de Corrientes, que dice: yo soy Milei en Corrientes. Y esto de alguna manera activa ciertas alarmas en el oficialismo. Dice, ¿será que la gente lo va a votar a Almirón porque él es el representante de Milei en Corrientes? Ojo, esto lo dijo Almirón, no lo dijo Milei, que quede claro. ¿Vos decís que esto puede llegar a pasar? Bueno, ese es otro punto de análisis muy importante, ¿no? La transferencia de votos de Milei hacia otros candidatos es difícil de hacer. En el caso de Adorni, era un poco más sencillo porque Adorni está todas las mañanas sistemáticamente... Un alto nivel de conocimiento. Exacto, defendiendo el gobierno nacional todos los días. Entonces, esa transferencia es un poco más fácil de hacer. Ahora, Lisandro Almirón en Corrientes el camino es mucho más largo para hacer esa transferencia. Si bien, bueno, Lisandro se está dejando el pelo como Milei, se dejó las patillas, anda con una libretita. Sí, lo veo transformado. Sí, se está acercando estéticamente cada vez más. ¿Usted dice que eso es parte de la estrategia? Sin duda, sin duda.
es muy difícil que la Para gente Capi haga es eso. imposible, porque Capi Rodríguez acá de Chaco es Sí. imposible que... El Patillas día- puede quedarse, pero pelo largo no creo Capi Rodríguez. El día que se ponga un peluquín Capi, o sea, creo que va a ser un poco mucho, va a ser irse un poco de la línea, ¿no? Pero esa transferencia, decíamos, de lo que mide Milei a lo que mide otro candidato es mucho más difícil. Y se vio en las elecciones donde la Libertad Avanza fue solo. ¿Sí? No le fue bien en Santa Fe. En Chaco tenemos el caso de que fueron en alianza con el oficialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y triunfó el oficialismo, como venían triunfando los oficialismos. Pero donde fue solo, no sé, Salta, por ejemplo, no ganó la elección. Claro. Porque esa Ganó transferencia... en la capital, pero no ganó en toda la provincia. ganó toda la Eso- provincia. Eso hay que entender, porque mucha gente dice, pero Milei ganó en Salta. No, ganó En la ciudad de Salta, En la sí. ciudad de Salta, que quede claro, no en toda la provincia. Entonces, ese punto, mirando las elecciones que vienen, por ejemplo la de Corrientes, donde no solamente hay una elección nacional, sino también hay una elección a gobernador, que es la única de este año, es muy importante esa transferencia. Y mucho más en esta etapa donde estamos en las alianzas, ¿sí? Donde cada uno está mirando cuánto mide el otro para intentar ver con quién se junta y quién le da el cuero para ir solo. Si se quiere, la estrategia de Lisandro es intentar capturar el 100% de la buena imagen que tiene Milei en Corrientes, que es mucha. Ahora, hay un largo trecho en que él realmente lo pueda capturar, sobre todo teniendo en cuenta que el oficialismo tiene una buena imagen, por ahí principalmente el gobernador, no tanto el que se habla que puede ser su candidato, ¿no? El hermano Juan Pablo. Sí, sí, sí. Hay que ver ahí de vuelta también la transferencia, qué tanto se puede pasar de la buena imagen del gobernador Valdés al candidato Valdés. Claro. Si bien tienen el mismo apellido y demás, hay que ver qué tanta transferencia Algo que es. realmente es una tradición en Corrientes también, Sí, que sí. es una república aparte, porque Sí, uno sí. si empieza con la familia Romero, Después la familia Colombi. la familia Colombi, y bueno, nada puede descartarse en la familia Valdés. En la familia ¿no? Valdés capaz que intentan seguir la tradición de las familias gobernantes en Corrientes. Sí, es una receta que anduvo, yo no sé si hay que probar mucho. Así es. Facundo, se hablaba también en los medios nacionales mucho de Esdero y de esta sintonía que realmente ha tenido primero con Franco, con Milei, con Menem. Esto de alguna manera marca el camino de lo que posteriormente pasó en Buenos Aires. Digamos, es cierto, Buenos Aires no mira tanto al Chaco, pero cuando las elecciones se nacionalizan, Sí. cuando hay tanta difusión en la televisión de los medios porteños, es como que realmente a Esdero se lo ve de otra manera en Buenos Aires. Sin duda, Esdero es el primer caso testigo de una alianza provincial con el gobierno nacional que funciona perfecto. ¿Sí? Si bien la alianza pudo solidificar la victoria acá, teniendo en cuenta también que el peronismo fue dividido, ¿no? Cuando uno se pone a contar voto por voto, Así es. se da cuenta que el peronismo de alguna manera le dio una manito a Esdero al no poder arreglarse, pero que también es parte de la crisis que está teniendo el peronismo en todo el país, de la crisis de liderazgos y sobre todo, que es la otra cara de esa misma moneda, la crisis de renovación del peronismo, ¿no? Y tomando como ejemplo también Corrientes, ya que estábamos hablando, en Corrientes seguimos hablando de Cristina, el candidato del peronismo en Corrientes, Martín Azcúa, está totalmente identificado con Cristina. Sí, kirchnerista. ¿Sí? Entonces, de alguna manera acá pasó lo mismo. O sea, el referente del peronismo sigue siendo el mismo que hace 15 años atrás, con un discurso relativamente parecido al de 15 años atrás. Entonces, claramente, fuera de registro, fuera de época, distinto al gobernador Esdero, que pudo entender perfectamente lo que estaba necesitando la sociedad en ese momento como para contrastar muchísimo con el gobernador anterior, con la gestión anterior, entendiendo también que compartía solapadamente muchísimo electorado con la Libertad Avanza y que tenía una oportunidad que de hecho se hubiera sido un error muy grave no ir juntos con la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que tienen un solapamiento muy alto de los votantes, ¿no? Que votan provincialmente a Leandro y nacionalmente a Milei. Sí. Ese experimento, nacionalmente, se lo ve, se lo presta mucha atención y es lo que los oficialismos que comparten mucho electorado con la Libertad Avanza están intentando hacer, sin ir más lejos Valdés. Sí, que está forzando un acuerdo con la Libertad Avanza, o está intentando que eso pase. Se da viendo lo bien que le fue a Leandro con esa estrategia, ¿no? A ver, y no quiero reducirlo, no es que a Leandro le fue solamente por juntarse con la Libertad Avanza, haber gobernado durante este año y medio en una crisis muy importante a nivel económico, habiendo tenido los resultados que tuvo, claramente lo lleva a hacer una buena performance en la elección. No es solamente porque se juntó con la Libertad Avanza, ¿no? Pero sí hubiera sido un error táctico no hacerlo. Entonces, los demás gobernadores van mirando eso que pasó como de alguna manera adelantando a hacer lo que les puede pasar.
En el caso de Valdés es similar. Independientemente del camino de gestión que haya hecho Valdés para su performance ahora, el no juntarse con la Libertad Avanza puede ser una amenaza por justamente el solapamiento de votantes que tiene. ¿Sí? A Milei le fue muy bien en toda la costa del Uruguay, entonces, del río Uruguay me refiero, entonces hay que tiene que estar con las antenas muy prendidas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en Corrientes hay candidatos muy fuertes que todavía se están armando, ¿no? Hay 2 o 3 figuras por fuera de los que estamos nombrando, de Almirón o de Valdés. Y está Colombi. Y está Colombia. Sin ir más lejos, que todavía se ha armado, hay que ver cómo queda, hasta el grupo Alondra, que tiene varios potables candidatos a gobernador, entre ellos Emiliano Fernández. Entonces, hay que ver de qué manera eso termina sucediendo en un electorado y en un sistema político muy atomizado, ¿no? Hoy. Sí. Te pregunto, porque la gente, por ahí yo hablo con algunos funcionarios aquí de Chaco, y también hablo con funcionarios de Corrientes, gente, amigos, de La Huella. Lo que por ahí noto, más allá de que el electorado es muy volátil, es muy volátil y cambia en 2 años muy rápido, es como que antes, como no había tanta información, uno que pisó los 50 años, es como decía, no digo que parecía fácil la reelección, no digo que parecía fácil la reelección, o no digo que parecía fácil que dentro de 2 años vuelvan a votarnos igual, pero es como que ahora todo es más rápido, ¿no? Y sobre todo con el ejemplo de Estados Unidos, que estuvo Trump, después vino Biden, ahora está Trump nuevamente. Digamos, aquí en Argentina, me parece que pasa un fenómeno parecido. Si vos pensás en 2 años que Jorge Macri, fue elegido por más de 50 puntos y ahora la candidata del PRO tiene 15 puntos, en 2 años cambió lo que antes llevaba 4 o 6 años, quizás 8. ¿Crees de alguna manera que acá en Chaco también puede llegar a pasar lo mismo? Chaco, Corrientes, Formosa. Quiero dividir la respuesta en 2 partes. Una es la parte más sistémica, que hoy informarse tarda menos tiempo, ¿sí? O sea, cuando, no sé, si usted necesitaba hacer, usted que está en la casa, que nos está escuchando, necesitaba hacer una tarea con su hijo, se tenía que ir a la biblioteca y tenía que perder toda la tarde para hacer la tarea de su hijo. Hoy lo puedo hacer en 10 minutos con ChatGPT, que le hace toda la investigación. Y sí. Entonces, ese proceso de información que se aceleró, de alguna manera manifiesta en todos los procesos de información, inclusive el acceso a las noticias y demás. Entonces, uno tiene mucha más información para decidir o para cambiar lo que pensaba con respecto a cualquier cosa mucho más rápido. Estamos totalmente de acuerdo en que el proceso de información es cortísimo en relación a lo que era 10 años atrás. De la irrupción de Internet, pero sobre todo la irrupción de las redes sociales, y ahora lo que todavía no terminamos de evidenciar el impacto de la inteligencia artificial, hace que todos esos procesos de discusión social sean mucho más expeditivos, mucho más rápidos, que lleguemos a conclusiones mucho antes de lo que llegábamos antes. Eso por un lado. Pero de cualquier manera, creo que las bases o sea, porque uno accede a la información, pero la información sigue existiendo. O sea, sí, que yo me informe más rápido no quiere decir que llegue a una información errónea porque llego más rápido. Entonces, si la gestión es mala, yo me voy a enterar más rápido que la gestión es mala. ¿Sí? De la misma manera que si la gestión es buena, yo voy a poder formarme una opinión acerca de la gestión mucho más rápido de lo que hacía antes, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que las lunas de miel sean más cortas, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Ahí está la respuesta. Las lunas de miel son más cortas. Antes uno le daba un voto de confianza a la nueva gestión mucho más largo. Hoy empieza a exigirle resultados mucho más temprano, ¿no? Y eso también requiere de los gobiernos que sean mucho más activos en su comunicación, como para ir mostrándole a la gente día a día lo que se va haciendo, lo que van logrando y demás, porque la gente no se entera sola, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos plebiscitos de gestión, que son las elecciones de medio término, ya le exigen mucho más a los oficialismos de lo que le exigían antes, ¿sí? Porque la luna de miel no te digo que llegaba hasta la de medio término, pero no te dejaba tan lejos. Acá te queda un camino enorme desde que se terminó eso hasta que tenés que revalidar tu gestión en las legislativas. Totalmente. Entonces, yo creo que son mucho más transparentes los resultados de las elecciones legislativas hoy con respecto al sentimiento social real. Es decir, la gente, si realmente te bancó en una elección legislativa, es porque estás haciendo bien las cosas, ¿sí? Que creo que es lo que pasó acá en Chaco. Que la gente no haya virado de vuelta a la oposición 1 año y medio después, es porque se están haciendo bien las cosas, porque realmente se le valora al gobernador que haya terminado con los piquetes, que haya ordenado muchos procesos de asistencia social, que haya ordenado lo que realmente necesitaban. Ese discurso de orden
leyó bien lo que necesitaba la sociedad actualmente. Pero, como vos decís, es muy volátil. Entonces, que haya funcionado hasta ahora no es garantía de que funcione en el futuro. Exacto. Porque en realidad votó menos gente, pero se sacó igual de diferencia. Y eso por ahí no se lo dice, nosotros insistimos, porque por ahí en ese análisis un poco superficial, un poco mirado por arriba, o como yo quiero que se vea que hace la oposición, no observa por ahí estos detalles. Pero el electorado está volátil, la gente está sensible y hay poco margen de tiempo. Hay poco margen. Totalmente. Y nombrás algo que es muy importante, que es la apatía. ¿Sí? Sí. Tanto en Cava, que fue el Sí. inicio de nuestra charla, como en Chaco, con participaciones del 50 y pico %. Una de cada 2 personas no fue a votar. O sea, si uno toma el ausentismo como una fuerza política, es la que ganó por paliza. Es la que ¿sí? ganó. Entonces podríamos decir que el sentimiento de apatía contra la política, el sentimiento de que está en otro registro la política, el sentimiento de que están solucionando problemas que no son míos, que las discusiones de ficha limpia son cosas que me quedan totalmente ajenas y que si le echo la culpa o si denuncio un acuerdo entre, no sé, por ejemplo, Milei y el kirchnerismo para el acuerdo del juez Lijo, o si después digo que ese acuerdo en realidad es entre Macri y el kirchnerismo para ficha limpia, la gente no le importa. La gente quiere que le cambien el foco de la esquina. Exactamente, está en otro registro. Sí. Muchas veces nosotros por trabajar de esto, por estar metidos en lo que se dice la rosca, tenemos como muy sobre representado el interés que puede tener la sociedad de a pie en todo esto. Y en realidad, cuanto más hablas de la rosca política de cara a la gente, más te desconectabas a la gente, realmente no le importan ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Facundo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado como siempre. Y nos quedan temas, así que te invitamos para la semana que viene. Por supuesto, cuando quieras.